Bueno, pues vamos a comenzar con el proyecto número 1 de la asignatura de montaje y mantenimiento eléctrico electrónico. Y bueno, vamos a explicar las actividades que hay que hacer dentro de este primer proyecto. Este primer proyecto tiene el nombre de caracterización y protección de motores trifásicos de corriente alterna. Y bueno, pues vamos a ver y voy a explicar las actividades que tenéis que realizar dentro de este primer proyecto. Bueno, el primer objetivo tiene tres actividades. Por una parte, consta de tres actividades. La primera actividad se trata de identificar la caja de conexiones del motor trifásico de jaula de ardilla. Luego tendremos también que identificar y saber caracterizar las características que tiene un motor de acuerdo a su placa de especificaciones técnicas. Y bueno, y por último tendríamos que conocer las partes principales que tiene un motor de jaula de ardilla. En cuanto a la caja de conexiones, tenemos que recordar que el motor trifásico de jaula de ardilla dispone de 6 conexiones sin contar la conexión de tierra. Esas 6 conexiones que tiene la caja de conexiones corresponden con los dos extremos de cada una de las 3 bobinas de que consta el motor trifásico de jaula de ardilla. Digamos que tendríamos por un lado la bobina U, la bobina V y la bobina W, y cada una de esas bobinas tiene dos extremos, el extremo U1, el extremo U2, V1, V2, W1 y W2. La forma en la que se dispone cada una de esas conexiones en la placa de conexiones es la que tenéis aquí mostrada, ¿vale? Tenemos el extremo U1, el extremo V1 y el extremo W1 por un lado, y por el otro lado tendríamos, fijaos, enfrente de la conexión U1 tendríamos la conexión de la bobina W2, luego tendríamos U2 y V2. ¿Vale? El porqué de modificar el orden en esta parte de aquí está justificado para facilitar la conexión, la interconexión entre las bobinas, como ahora luego veremos. Bueno, pues los motores trifásicos ya sabemos que disponen de 3 bobinas, de 6 extremos de las 3 bobinas, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Y luego también lo que tenemos que conocer es que los motores trifásicos de jaula de ardilla se pueden conectar tanto en estrella como en triángulo. Las bobinas de los motores trifásicos de jaula de ardilla se pueden conectar en una conexión en estrella o en una conexión en triángulo. Si los conectamos en estrella, tenemos aquí el dibujo, sería poner en común, unir los extremos de una parte de las 3 bobinas, los extremos que están codificados con el número 2, U2, V2 y W2, los interconecto haciendo un punto común y dejando libres el otro extremo de cada una de las bobinas, el extremo U1, el extremo V1 y el extremo W1. A cada uno de esos 3 extremos que quedan libres es donde conectaremos la alimentación, ¿vale? Las 3 fases, la L1, la L2 y la L3. Si hacemos eso, ¿vale? Si hacemos eso, ¿cómo se quedaría nuestra caja de conexiones? Pues como estáis viendo, conectaríamos a U1 L1, a L2, a V2, a V1 L2 y a W1 L3. Y interconectamos, unimos, fijaos, unimos con unas plaquitas conductoras, unimos los otros extremos de las 3 bobinas haciendo un punto común, ¿vale? Es estas plaquitas de aquí, es esto de aquí, y sería este punto de aquí. Eso sería la forma de conectar el motor en estrella. La otra forma que tenemos para conectar el motor sería en triángulo. Para conectar las bobinas en triángulo, fijaos, lo tendríamos aquí, sería coger una bobina, la bobina W, la bobina U y la bobina V, y las interconectamos de tal forma que se quedan conectadas de forma triangular.
¿Eso cómo lo conseguimos? Pues uniendo el extremo de una bobina con el extremo de otra. Por ejemplo, V2 con U1, U2 con V1 y V2 con W1. Y en los vértices de cada uno de estas uniones, conectaríamos las tres fases, L1, L2 y L3. Haciendo esto en la caja de conexiones, nos damos cuenta que la placa de conexiones se quedaría tal como está mostrando aquí esta imagen. W2 lo unimos con U1, V1 lo unimos con U2 y W1 lo unimos con V2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? V2 con W1, V2 unido con V1, porque esto es una placa metálica conductora, V1 con U2, V1 con U2, que es este punto de aquí, y U1 con W2, que es este punto de aquí. U1 y V2. ¿Vale? Ya cada uno de estos, L1, L2 y L3. De aquí, ¿vale? Para facilitar la interconexión en triángulo de las bobinas, es por lo que siempre los extremos de la parte 2 de cada una de las bobinas, pues vienen aquí, digamos que no en el mismo orden que tenemos el extremo de las bobinas, el extremo 1. Muy bien, pues hay que tener en cuenta que siempre el voltaje máximo que pueden soportar las bobinas de un motor trifásico es el voltaje que marque su placa de características para la configuración en triángulo, ¿vale? Que siempre es el voltaje más pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el voltaje que nos está marcando en triángulo, que es el voltaje más pequeño, es el voltaje máximo que va a soportar la bobina, ¿vale? Cada una de las bobinas. Es decir, el voltaje que puede soportar si yo conecto entre L1, el voltaje que va a soportar entre L1 y L3, o el que va a soportar entre L2 y L3, o el que va a soportar entre L2 y L1. Si le meto más tensión que la que está marcándonos aquí, ¿vale? Y ese voltaje lo estoy metiendo a una sola bobina, que es lo que ocurre en la configuración en triángulo, entonces el motor lo voy a quemar, ¿vale? Voy a quemar el motor, porque lo que nos está diciendo el voltaje en triángulo es el máximo voltaje que puedo aplicar a las bobinas, a cada una de las bobinas en su configuración en triángulo. Bueno, entonces, ¿cómo conectaremos el motor según el tipo de alimentación que utilicemos? Bien, pues la forma de conectar el motor, que estamos hablando de conectarlo en estrella o en triángulo, dependerá del sistema de alimentación que vayamos a utilizar. Si lo que vamos a hacer es un arranque directo, desde la tensión que tenemos en la toma de corriente, lo conectaremos en la configuración que tenga la misma tensión que la toma de corriente. Si la toma de corriente, son 400 voltios, y en este caso tenemos un motor que es 380, es decir, 400/660, lo conectaríamos a la configuración del triángulo, ¿vale? Que es la pequeña. Ahora veremos algún otro ejemplo. Si lo que vamos a hacer es una alimentación del motor por medio de un variador de velocidad, la tensión de salida del variador tiene que coincidir con la tensión de la configuración que utilicemos. Es decir, si yo tengo un variador que me saca 230 voltios en trifásica, ¿vale? Tendremos que utilizar un motor que o bien en triángulo o bien en estrella tenga una tensión de funcionamiento de 230 voltios. Si, por ejemplo, lo que estamos haciendo es una alimentación utilizando un arrancador electrónico, que es un arrancador progresivo, será el mismo criterio que para el arranque directo. Es decir, el voltaje de configuración, bien en estrella, bien en triángulo, será el que nos permita alimentar el motor con la tensión que hay en la toma de corriente. Esto lo veremos también en profundidad, en más profundidad en el segundo proyecto, ¿vale? Pero tenemos que recordar también que es posible realizar un arranque de un motor trifásico de jaula de ardilla en la configuración que se llama arranque estrella-triángulo,
¿vale? Recordad que un arranque estrella-triángulo, ni más ni menos que es primero que el motor arranque en estrella, para que pasados un breve instante de tiempo, unos pocos segundos, cuando ya se ha absorbido el pico de corriente del arranque, el motor pase al funcionamiento en triángulo. Bien, pues para esto necesitaremos que la tensión del motor en triángulo sea igual a la tensión de alimentación del motor. Si la tensión del motor en triángulo es distinta de la tensión de alimentación que tenemos en la toma, entonces lo vamos a quemar, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, la tensión de la toma es 400 voltios. La tensión del motor es 380/660. En este caso, este motor sí que podríamos hacer un arranque estrella-triángulo con él, porque la tensión en triángulo coincide con la tensión final de alimentación del motor, ¿vale? Que es cuando pasa a triángulo, ¿vale? Es decir, siempre la tensión en triángulo, para poder hacer un arranque estrella-triángulo, siempre la tensión en triángulo tendrá que coincidir con la tensión de alimentación de la toma, ¿vale? La que tengamos en la toma de corriente. Si la tensión de alimentación en triángulo es menor que la tensión que tenemos en la toma de corriente, lo quemaremos, ¿vale? Porque finalmente el motor, cuando se queda ya funcionando, se queda siempre en la configuración de triángulo, no en la configuración de estrella. Dice, por ejemplo, un motor eléctrico en el cual la placa de características del motor indica 400/690 se podrá conectar en estrella triángulo, siempre que tengamos una tensión de alimentación de 400 voltios. Y para un motor de 400-230 voltios, la tensión de alimentación debería ser la de 230, ¿vale? Porque aquí la tensión más pequeña, ¿vale? Aquí la tensión más pequeña es la de 230 voltios, que es la tensión de funcionamiento en triángulo. Con lo cual, como la tensión, hemos dicho que la tensión final tiene que coincidir con la tensión en triángulo, pues la alimentación debería ser de 230. Si yo este motor, un motor 230/400, lo alimento, le hago un arranque estrella triángulo con una tensión de 400 voltios, lo quemaría. Dice, bueno, de esta manera no emplearemos tanta potencia en el arranque, ¿vale? Porque en el arranque, cuando está arrancando el motor en un arranque estrella triángulo, para hacer toda su plena potencia necesitaría el voltaje de funcionamiento en estrella, que en este caso sería 400 voltios o en este caso serían 690. Aún así, debe tener la suficiente potencia como para que el motor empiece a andar, empiece a arrancar, y una vez transcurrido el tiempo de arranque, pasaríamos ya a la conexión en triángulo, que es cuando el motor ya empieza a desarrollar su plena potencia y pues ya está funcionando en su régimen nominal. Recordar que en un arranque estrella-triángulo, pues no se deben conectar, no se interconectan las bobinas en la caja de conexiones, sino que esa interconexión de poner el motor en triángulo o poner el motor en estrella se hace por medio de, bueno, en este caso, 3 contactores. Un contactor sería la alimentación que va a los extremos identificados con el número 1. Y por otro lado tendríamos el contactor que me pone el motor en triángulo y el contactor que me pone el motor en estrella. Este es fácilmente siempre identificable porque tienen cortocircuitados los extremos superiores del contactor, ¿vale? Para hacer la estrella. Esto lo que estamos haciendo es unir el extremo V2, U2 y W2, ¿vale? Si venimos por aquí, estamos uniendo esos extremos de las bobinas. Y si nos fijamos por este lado de aquí, lo que estamos haciendo es unir, ¿vale? Por ejemplo, L3 estaría conectado a W1 y por aquí L3 estaría conectado a V2, ¿vale? V1 y V2
W1 y V2 estarían unidos con L3, que es justamente lo que tenemos aquí. W1 y V2 unidos con L3. Muy bien, pues continuamos. Respecto de la placa de características, hay una serie de información muy importante que tenemos que saber identificar e interpretar. Aparte del tema del fabricante, las referencias, ¿vale? Las cosas más importantes, bueno, pues sería saber identificar si el motor es trifásico o monofásico, que puede ser monofásico. Si es trifásico, normalmente nos ponen un 3 con el signo de la onda. Si es monofásico, nos suelen poner un 1 y el signo de la onda. Y bueno, otra forma también de verlo es si la alimentación es de 400 voltios o si el motor permite hacer una conexión en estrella y una conexión en triángulo, pues eso quiere decir que es un motor trifásico. En los motores monofásicos de jaula de ardilla, pues no se puede hacer ese tipo de configuraciones. Muy importante también la tensión de funcionamiento. Recordar que siempre en un motor trifásico de jaula de ardilla siempre van a haber dos tensiones de funcionamiento, la tensión del triángulo y la tensión de estrella. La frecuencia a la que va a trabajar o a la que tiene que trabajar para esas tensiones, los amperios que consumen para esas tensiones, la potencia, ¿vale? Esa potencia es potencia mecánica, ¿vale? No potencia eléctrica. Esa potencia es una potencia mecánica. Para sacar la potencia eléctrica tendríamos que utilizar la ley de Ohm, aplicando la fórmula de la potencia es igual, en trifásica sería la raíz de 3 multiplicada por el voltaje, multiplicada por la intensidad y multiplicada por el factor de potencia. ¿Vale? Si hacéis esa operación, os daréis cuenta que la potencia eléctrica es superior a la potencia mecánica. Es decir, no toda la potencia eléctrica que estamos consumiendo se va a transformar en una potencia mecánica. Por tanto, ahí lo que estamos diciendo es que el motor no tiene un rendimiento del 100%. Y aquí sería este factor también nos viene dado por el fabricante, en este caso, diciéndonos el rendimiento que tiene este motor. Vale, luego también muy importante las revoluciones o velocidad del motor, ¿vale? Que lo tenemos o en RPMs o en 1 partido por minuto, que sería RPMs. En este caso es un motor de 2910 revoluciones. Lo veremos también más adelante en qué influye la velocidad del motor. Normalmente los motores que tenemos en el taller son de 1500 revoluciones idealmente, aunque el número de revoluciones bajan por una pérdida de revoluciones que tiene dependiendo de la eficiencia. Y bueno, también importante el grado de protección IP, ¿vale? El grado de protección IP nos dice en qué condiciones ambientales puede trabajar este motor. Y la clase de aislamiento, aquí, que viene como identificado con la letra CL, ¿vale? Clase de aislamiento. Normalmente la clase de aislamiento viene identificada con una letra, en este caso es la letra F. Esa letra equivale a unos grados de temperatura. En este caso nos lo pone también, que dice que nos aguanta hasta 155 grados. Eso se refiere a la temperatura máxima que pueden alcanzar los bobinados del motor. La temperatura ambiente en la que nos dice que debe trabajar el motor está entre menos 20 y 40 grados centígrados. La temperatura ambiente. La temperatura de los bobinados, por supuesto, puede ser más elevada. Si en nuestro caso tenemos un ambiente en el que la temperatura ambiente pues es elevada, pues tendríamos que irnos a aislamiento de motores más elevados y que nos permitan una temperatura mayor. Bueno, pues eso sería en cuanto a las características principales del motor. Aquí os dejo algunas
placas de algunos otros motores para que podamos tener soltura a la hora de identificar distintos datos, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en esta placa de aquí, tendríamos las revoluciones de este motor son 1360 revoluciones, es un motor de 0,55 kilovatios de potencia mecánica. Tenemos un voltaje de funcionamiento en triángulo, fijaos en triángulo la pequeñita, entre 220 y 242 voltios, y en estrella entre 380 y 420 voltios. Eso equivale a un consumo de amperios en triángulo de 2,8 o 1,6 amperios en estrella, ¿vale? Muy interesante también, bueno, y el factor de potencia tenemos aquí. Muy interesante también es darse cuenta que se cumple la ley de Ohm, en el sentido de que contra mayor es el voltaje, en estrella es más voltaje, ¿qué ocurre? Que la intensidad es más pequeña para una misma potencia. Es decir, para la misma potencia, a mayor voltaje, menor intensidad. ¿Vale? A mayor voltaje, menor intensidad para la misma potencia. Lo que os comentaba, la clase térmica, clase F, corresponde a 155 grados, la eficiencia a un 70%, y el grado de protección IP, y también podemos saber que es trifásico con el 3 y la onda de la corriente alterna. En este otro caso, bueno, pues tendríamos un motor de 4 kilovatios que funciona también entre 230 y 400 voltios a 50 hercios, con IP55, es de 1440 revoluciones y, bueno, pues aquí tendríamos otra placa, otra y esta de aquí, ¿vale? Para hacer un ejercicio, dice, de acuerdo con esta placa de características, dice, interconexión de las bobinas para realizar un arranque directo si tenemos un suministro trifásico de 400 voltios, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo interconectaríamos las bobinas de este motor? Bueno, pues este motor, al ser un motor 230/400, si mi alimentación es de 400 voltios, la corriente que tengo en la toma, en el enchufe son 400 voltios entre fases, pues como tienen que coincidir porque es hacer un arranque directo y el voltaje mayor es el que coincide, que es el de 400, pues entonces esto corresponde a una configuración en estrella. ¿Qué intensidad consumiría en esta configuración? Pues nos tenemos que ir a configuración en estrella, ver aquí la intensidad, que sería 8,2. ¿Qué potencia tendría en esta configuración? 4 kilovatios. La potencia no depende de si lo conecto en estrella o si lo conecto en triángulo. Y el factor de potencia, pues tampoco depende porque es 0,83. Y las revoluciones, pues 1440. Esos serían los datos que tendríamos que rellenar aquí. ¿Y cómo conectaríamos? Obviando protecciones y contactor, uniríamos los extremos con la identificación del número 2 en cortocircuito, los unimos, y luego uniríamos L1 con U1, L2 con U2, con V1 y L3 con W1. Las partes eléctricas de un motor de jaula de ardilla principales pues serían la placa de borne, la placa de conexiones, que es donde llegan los extremos de las tres bobinas que forman parte del estator. El estator es la parte del motor que está fija, que no gira, ¿vale? Es la parte del motor que genera, esas tres bobinas, lo que generan son unos campos magnéticos. Recordad que cuando una bobina se le pasa, que cuando a través de una bobina pasa una corriente alterna, se convierte en un imán, ¿vale? Ese imán, esos tres imanes que van cambiando de polaridad gracias a la corriente alterna, que va cambiando su polaridad, va haciendo que se generen unos pares de fuerzas que hacen girar el eje, o en este caso hacen girar el rotor, sobre esos campos magnéticos que van cambiando de polaridad dentro del espacio que queda en el rotor, en el estator, ¿vale? El rotor va girando dentro del estator de ese espacio. El rotor
No hay ninguna bobina, no es como los motores universales que disponen de escobillas que necesitan mantenimiento, pues en este caso no, ¿vale? Es una de las ventajas que tienen los motores de jaula de ardillas, que no necesitan prácticamente mantenimiento. Y luego también importante el ventilador, que es la forma en la que tiene de refrigerarse los bobinados del motor, la placa de características eléctricas para poder identificar el motor en cuestión. Bueno, pues una vez repasado todos estos conceptos, ¿vale? E insistir con la teoría que os he dejado también dentro de la plataforma, ¿vale? Aquí dentro de la plataforma tenéis la presentación de teoría para que la repaséis, para que profundicéis con ella. Tenéis también el vídeo en el que os he explicado también los puntos importantes de estas actividades. Y luego, bueno, pues tendréis que hacer este objetivo, ¿vale? Recordad que solamente tenéis un intento y el tiempo límite para realizarlo son 15 minutos. Hay que sacar como mínimo una nota de 45 puntos sobre 100. Bien, pues pasamos al objetivo mínimo 2. Bueno, pues una vez visto estos contenidos sobre la placa de características, placa de conexiones y partes principales del motor de jaula de ardilla, podéis hacer también incluso la actividad número 2, el objetivo mínimo 2, ¿vale? Que está relacionado con todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Una vez hayáis hecho el objetivo, contestado los enunciados a las preguntas que tenéis aquí, tenéis que realizar el cuestionario de la plataforma que viene referenciado como identificación de bobinados de motores, ¿vale? Que lo tendréis dentro de la plataforma, el proyecto 1, objetivo mínimo 2, ¿vale? Son poquitas preguntas, pero recordad que tenéis un tiempo límite de 10 minutos y es importante realizarlo una vez hayáis contestado a las preguntas que aparecen en el proyecto. Bien, pasaríamos al objetivo mínimo 3. El objetivo mínimo 3 lo que nos habla es de las protecciones eléctricas para los motores trifásicos de jaula de ardilla. Bueno, entonces, vamos a apoyarnos en este documento para explicar y repasar un poquito las protecciones eléctricas que tenemos. Bueno, uno de los elementos de protección para los motores eléctricos de jaula de ardilla, motores trifásicos de jaula de ardilla, serían los relés térmicos. Aquí tenemos la imagen de un relé térmico, ¿vale? Un relé térmico es un dispositivo que protege al motor de sobreintensidades, de intensidades por encima de la intensidad nominal del motor. Para ello, el relé térmico dispone de un potenciómetro para ajustar la intensidad de disparo a la intensidad que consume, un poquito por encima de la intensidad que consume el motor, ¿vale? Los relés térmicos normalmente van acoplados a los contactos de un contactor, ¿vale? Estos bornes de conexión, estos tres pinchitos que tiene aquí, pues sería lo que iría conectado a la salida de los contactos de potencia del contactor. Dispone del potenciómetro para ajustar la intensidad de disparo, un botón de test, un botón de reset para realizar un rearme automático o rearme manual, ¿vale? Y unos contactos auxiliares, un contacto abierto y un contacto cerrado, que lo que nos permiten es, bueno, pues mm, realizar una determinada maniobra de señalización de disparo o de funcionamiento correcto del motor, ¿vale? Aquí tendríamos la simbología asociada al relé térmico, los contactos de potencia y el contacto abierto y el contacto cerrado que nos permiten realizar maniobras combinadas con pulsadores, pilotos, etcétera, etcétera. Otro de los elementos que se utilizan para la protección de los motores sería el guardamotor. Hay gente que también le llama disyuntor, ¿vale? Yo le voy a llamar guardamotor. El guardamotor es un elemento de protección igual que un manetotérmico, ¿vale? De hecho, el símbolo es el mismo,
Solo que el guardamotor dispone de un potenciómetro también para ajustar la intensidad de disparo, que lo tendríamos aquí, aunque no se ve muy bien. La intensidad de disparo a la intensidad nominal de funcionamiento del motor. Se le pueden acoplar contactos auxiliares, o bien en la parte superior del, del contactor, aquí, o bien en la parte lateral. La diferencia fundamental entre un guardamotor y un relé térmico es que el guardamotor salta también por cortocircuito, igual que lo hace un magnetotérmico, y a su vez también hace de salto de disparo térmico para sobreintensidades provocadas por sobreconsumos que realice el motor. No se utilizan los dos en la misma línea de protección para un motor, o utilizamos un guardamotor o utilizamos un relé térmico. Hoy en día el relé térmico está en desuso, ¿vale? Y lo que se viene utilizando es el guardamotor, ya que el guardamotor tiene la función añadida de tener la protección por cortocircuito. Bueno, pues entonces podríamos decir que hay tres configuraciones básicas en cuanto a lo que sería la línea de alimentación de fuerza de un motor, empezando por lo que está más en desuso, que sería una protección con fusibles seccionables, ¿vale? Con seccionador, para protección contra cortocircuito. Luego tendríamos un contactor, que sería, digamos, para dar alimentación al motor, para facilitar la maniobra de alimentación y parado. Y el elemento de protección frente a sobreintensidades, que sería la que nos daría el relé térmico. Y luego ya tendríamos el motor conectado en estrella, en triángulo, o si es que tendríamos que hacer un arranque estriático. La segunda configuración posible sería tener un magnetotérmico que nos va a permitir el salto por cortocircuito, el contactor y de nuevo el relé térmico. ¿Vale? En esta línea el dispositivo que nos está protegiendo frente al cortocircuito sería el magnetotérmico, y el que nos está protegiendo frente a una sobreintensidad ajustada al consumo del motor sería el relé térmico. Y lo que se viene haciendo ahora es sustituir el relé térmico y el magnetotérmico por un dispositivo que conocemos como guardamotor, que dispone tanto de disparo térmico para proteger al motor de sobreintensidades y disparo por cortocircuito. Con lo cual nos evitamos un elemento dentro de la línea de alimentación. Bueno, pues una vez visto qué es un relé térmico y qué es un guardamotor y para qué, cuáles son sus características, lo que tendríamos que saber es seleccionar un guardamotor o un relé térmico, en este caso vamos a hacer un guardamotor, que nos sirva para proteger el motor con el que nosotros vamos a instalar, ¿vale? Bueno, pues entonces tendríamos que irnos a la placa de características del motor que tenemos aquí y recordar que dependiendo del voltaje al que vayamos a conectar el motor, tendremos un consumo en amperios u otro, ¿vale? Lo tenéis aquí. Si nosotros, a ver, perdonad, si nosotros conectamos el motor a 230 voltios, el motor nos va a consumir 14,3 amperios, y eso nos va a influir a la hora de seleccionar el guardamotor. Si lo conectamos en estrella, nos va a consumir 8,2 amperios. Bueno, pues entonces vamos a suponer que lo vamos a hacer para una alimentación de 400 voltios, con lo cual la intensidad de regulación, la intensidad de consumo nominal serían 8,2, y tendríamos que buscar un guardamotor que nos soportara que en la intensidad de regulación el margen estuviera incluido el 8,2 amperios. Bueno, pues si nos venimos aquí, tendríamos que para este modelo, para esta escala de aquí, a ver, 400 voltios de alimentación de intensidad entre 8 y 12, tendríamos podría ser este modelo
entre 8 y 12, ¿vale? Como consume 8,2, pues podríamos elegir este modelo o podríamos incluso elegir el de 6,310, ¿vale? Este ya no nos serviría porque los 8,2 amperios ya no estaría dentro de ese margen, ¿vale? Y los siguientes pues estarían por encima. Bueno, pues eso nos daría el modelo que nosotros podríamos elegir para nuestro motor de guardamotor. La diferencia entre este guardamotor y este, por ejemplo, es que este ya lleva incorporados los contactos auxiliares, ¿vale? Bueno, pues luego hay distintas configuraciones que tendríamos que tener en cuenta. Fijaos que si ahora en lugar de 400 lo alimentáramos a 230 voltios, estaríamos hablando de 14,3 amperios. 14,3 amperios, pues estaríamos hablando ya de este modelo de aquí, ¿vale? Que va de 10 a 16 amperios, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues una vez comentado todas estas cositas sobre el tema de las protecciones para los motores, aquí tenéis una serie de actividades. Aquí lo que hay que hacer es identificar estas tres asociaciones que tenemos aquí con simbología, identificarlas con las asociaciones que vemos aquí con los elementos. Asociación 1, fusibles, contactor, relé térmico, motor. Pues eso sería, identificándolas con la simbología, sería esta configuración. Aquí tendríamos que poner asociación número 1. Aquí tendríais que identificar cada uno de esos elementos, el elemento 1, el 2, el 3 y el 4 que hay en cada una de las cuatro asociaciones, y luego responder a esta serie de preguntas, ¿vale? Que ya las hemos estado comentando, de qué defectos protege un magnetotérmico, un guardamotor, un relé térmico, en qué se diferencia un relé térmico de un guardamotor de un magnetotérmico, y luego pues hacer la selección de un guardamotor para esta placa de características, ¿vale? Una vez hayáis realizado todas estas actividades, tenéis que realizar este cuestionario que tenéis aquí, ¿vale? El objetivo mínimo 3, que lo tenéis dentro de la plataforma, aquí también lo tenéis identificado, ¿vale? Es un cuestionario de 10 preguntas, ¿vale? Y también recordad que solamente tenéis un intento para contestar. Bien, bueno, pues una vez visto los tres objetivos mínimos, vamos a ver qué tenemos en los objetivos de excelencia. El primer objetivo de excelencia se trata de realizar también un cuestionario en la plataforma, ¿vale? Que es un cuestionario que está referido, ¿vale? Es el cuestionario este que tenéis aquí. Es un cuestionario que está referido a los contenidos que están en la presentación de la teoría, ¿vale? Tenéis que leeros todo lo que pone en la teoría, aunque hay cosas algunas que las he ido yo explicando. Entonces tenéis que repasar ese documento y una vez lo tengáis repasado ese documento, paséis a realizar el cuestionario de excelencia. El objetivo de excelencia número 2 se trata de realizar el desmontaje de un motor de corriente alterna, ¿vale? Que os facilitaré. Entonces, tenéis que realizar un reportaje fotográfico del desmontaje, explicando cada uno de los pasos realizados y las herramientas utilizadas, ¿vale? Identificar, hacéis un despiece donde identifiquéis las partes y piezas y elementos más significativos y explicar cuál es su función, ¿vale? Pues explicáis lo que es el rotor, explicáis lo que es el estator, explicáis la placa de características, la placa de conexiones. Bien. Y luego tenéis que hacer un poquito de investigación y decir qué diferencias constructivas y de principio de funcionamiento tiene este motor, el de corriente alterna, respecto del motor universal, ¿vale? Buscáis un poquito en internet y, bueno, pues lo explicáis. Y por último tenemos el objetivo de excelencia número 3, que estaríamos hablando del relé de termistencias. Bueno, pues el relé de termistencias se trata de un dispositivo también que sirve para proteger los motores eléctricos. El relé de termistencia lo que lleva es una sonda térmica metida en los bobinados del motor, ¿vale? El relé de termistencia puede tener este aspecto cuando está metido dentro de la placa de conexiones del motor, o puede incluso ser en formato de guía DIN, ¿vale? Como ustedes ya tenéis aquí.
Dos conexiones serían la conexión de la sonda de temperatura, como la veis aquí. En este caso va conectada aquí a estos pines de aquí. Y luego, bueno, pues dispone de un contacto conmutado, normalmente un contacto conmutado, que es donde tenéis el común, que es el 11, el borne 12 y el borne 14. El borne 14 sería el que nos daría paso al funcionamiento normal de la maniobra, ¿vale? Que a través de otros contactos, pues llegaría a alimentar el contacto de K1 que da tensión al motor, ¿vale? Eh, Luego tiene unos contactos B1, B2, en este caso, en este modelo, que sería para realizar un desbloqueo, un reset automático o un reset manual de cuando se dispara el relé térmico. Perdón, el relé de termistancias. El relé de termistancias salta no solamente porque haya un sobreexceso de temperatura en los bobineros del motor. Por ejemplo, si el relé de termistancias, por ejemplo, entre L y N, entre la alimentación del relé de termistancias, no llega a tensión, entonces el relé de termistancia permanece bloqueado. Bloqueado quiere decir que el contacto 11 tiene continuidad con el 12, ¿vale? Cuando hay tensión en el relé de termistancias y la sonda de temperatura no está bloqueando porque no está anotando una temperatura excesiva, entonces lo que hace el relé de termistancias es pasar la continuidad del 11-12, pasa al 11-14, ¿vale? Bueno, esa sonda de temperatura normalmente se hace con una sonda de temperatura PTC. Las sondas de temperaturas PTC quiere decir que es con un coeficiente positivo. El coeficiente positivo de temperatura en una sonda lo que quiere decir es que conforme aumenta la temperatura, aumenta la resistencia de esa sonda, ¿vale? De esa sonda de temperatura. A mayor temperatura, mayor resistencia a la sonda. Bueno, pues con esta información, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es ir contestando a esta serie de cuestiones que aparecen aquí, ¿vale? ¿Para qué sirve un relé de termistancias? ¿Qué es una PTC? ¿Dónde se coloca la PTC? ¿Para qué sirven los contactos B1 y B2? Luego tendríais aquí los esquemas de conexiones del relé de termistancias y lo que tendréis que hacer es rellenar la maniobra, ¿vale? Primero haceros un esquema, ¿vale? Haceros un esquema con simbología normalizada de un arranque directo, incrustando dentro de esa maniobra el relé de termistancias, con sus contactos auxiliares y de alimentación del relé de termistancias. Y bueno, luego sería pasar ese esquema que hagáis, pues pasarlo aquí, ¿vale? Aquí a la lámina esta. No hace falta que dibujéis todas las líneas de alimentación de potencia, solamente la línea de la maniobra, ¿vale? Lo que pasaría por el pulsador de la seta de emergencia, el pulsador de paro, el pulsador de marcha, un piloto que está funcionando el motor y un piloto de fallo, ¿vale? Bueno, pues eso sería lo que tendréis que hacer en este proyecto.